a hacer una oración. Me gustaría que alguien voluntariamente ponga la reunión en las manos del Señor. ¿Quién quiere orar? Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder venir delante de ti, estar los hermanos juntos y en armonía, poder escuchar de tu palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor Nicolás, por la bendición de poder tenerlo con nosotros, que nos esté predicando tu mensaje, Señor, tu bendita palabra. Queremos poner esta reunión en tus manos para que todo lo que hable nuestro pastor sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre. Te ruego, Señor, que también nos ayudes a nosotros a poder poner por obra todo lo que nosotros vamos aprendiendo día a día. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias por este tiempo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Una preguntita, Johanny, lo digo simplemente por curiosidad, antes de que comience con el estudio de la palabra. ¿Avisaste a los hermanos de Chile, de Uruguay, que el cambio de horario? Sí, ok, perfecto. Sí, ya están avisados. Fantástico, muy bien. Bueno, pues entonces comencemos, vayamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículos del 27 al 34. Juan capítulo 4, versículos del 27 al 34. Es la porción bíblica que vamos a meditar en esta tarde, en esta noche, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Juan capítulo 4, versículo 27. Dice la palabra del Señor lo siguiente: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Perdón, porque el ratón me está fallando y no puedo mover los apuntes. Ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hasta ahí la palabra del Señor. El regreso de los discípulos. Recuerdan que estamos en la conversación entre Cristo y la samaritana, ¿verdad? El regreso de los discípulos acaba con la conversación entre Jesús y la samaritana. Conversación que estaban manteniendo justo cuando acababa de revelar a la mujer que él era el Mesías que había de venir. Juan es detallista. Por eso nos relató primero la sorpresa de la samaritana cuando Jesús le pidió agua. Y ahora nos relata la sorpresa de los discípulos cuando ven a su maestro hablando con ella, con una mujer y además samaritana. Y nos relatará después también la tarea evangelística de esta mujer. En esto vinieron sus discípulos, dice la palabra, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Recuerden que los judíos consideraban impropio que un rabí, un maestro, bueno, cualquier hombre, pero especialmente un maestro de las Escrituras, dirigiese la palabra a una mujer en público. Era algo que los judíos no solían hacer. Había una regla rabínica que decía lo siguiente: un hombre no estará a solas con una mujer en una posada, ni aún con su hermana o su hija, debido a lo que otros puedan pensar. Un hombre no hablará con una mujer en la calle, ni aún con su propia esposa, y sobre todo si es otra mujer, a causa de lo que los hombres puedan pensar. Bueno, como ven, lo
los rabinos pues tenían muy malos pensamientos. Siempre estaban juzgando lo que otros pudieran pensar, ¿no? Como suele decir el refrán, el ladrón cree que todos son de su condición. Pero por esto cuando los discípulos vinieron a Jesús y lo vieron hablando con la samaritana, se sorprendieron. Pero ninguno se atrevió a preguntarle. ¿Hablarían entre ellos sobre el asunto? Bueno, sería algo totalmente comprensible, ¿verdad? Porque a ellos les extrañaba el tema. ¿Se habrían equivocado al escoger el rabí a quien estaban siguiendo? ¿Se habrían equivocado en seguir a Jesús? ¿Sería Jesús digno de ser su maestro o no? ¿Sería que el respeto que sentían por Jesús a lo mejor no les permitió hablar del tema? Incluso, aunque no hablasen entre ellos, yo estoy seguro de que se preguntarían a sí mismos estas dos cosas. ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Realmente hubiera sido fácil preguntarle directamente a Jesús. Sin embargo, no lo hicieron. En ocasiones, cuando pasan este tipo de cosas, la duda se siembra en nuestros corazones y acaba separándonos de las personas, incluso de aquellas a las que amamos o seguimos. Si alguna vez ves a alguien hacer algo que no comprendes, en vez de quedarte con la duda, habla con esa persona. Cuando tengas duda, pregunta directamente sobre la duda que tienes. No permitas que el diablo se meta en tus relaciones con los demás. Evítalo. Jesús tenía una razón y además poderosa para hacer lo que hizo. Y era una buena razón, como veremos más adelante. El versículo 28 dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Quizás la mirada de sorpresa e incredulidad de los discípulos fue, bueno, lo que la motivó a terminar la conversación y marcharse corriendo. O quizás es que estaba tan emocionada con la conversación que había mantenido con aquel rabino llamado Jesús, que quería que todos lo conocieran antes de que se marchase. De un modo u otro, ella lo dejó todo y se fue. ¿Habría bebido del agua que Jesús le ofreció? Esa que calma la sed. Sea como fuere, esa fue la reacción de la mujer al oír que Cristo es el Mesías, la fuente del agua de vida, capaz de saciar la sed espiritual del alma. Como dice el texto, dejó su cántaro y fue a la ciudad. No dice que se lo olvidó, como algunos comentaristas afirman, ¿no? Sino que lo dejó allí, posiblemente pensando en volver pronto a recuperarlo. Hay quien comenta que lo dejó allí para que Jesús bebiese y para ir más rápido a la ciudad, porque pensaba volver pronto. Morris, que es un teólogo, un comentarista, en el tomo 17 del comentario bíblico Mundo Hispano, dice que ella abandonó el llevar el agua para poder llevar a los hombres a Jesús. Repito, sea como fuere, entendió como más importante y urgente avisar a todos de su encuentro con Jesús que llevar agua. ¿Tienes tú claras las prioridades de tu vida? Hay quienes no asisten al culto porque dicen que primero quieren pasarlo bien, que ya cuando sean mayores ya tendrán tiempo para ir a la iglesia. Pero ¿será así con toda seguridad? ¿Y si no llega a mayor? Debemos priorizar lo más importante antes. Porque si de pasarlo bien se trata, mejor lo pasaremos en el nuevo cielo y la nueva tierra de manera perpetua que en este mundo de manera temporal. Y además sabemos las consecuencias, ¿verdad? Y dijo a los hombres, venid, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Para los que son misóginos, es decir, para los que odian a las mujeres,
rechazan todo tipo de participación de la mujer en la iglesia. La mujer no puede ser pastora, la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar, a la mujer no le es permitido estar sobre el hombre. Bueno, ya ustedes conocen, ¿verdad? La relegan a asuntos de limpieza, a asuntos de educación infantil, pero este tipo de personas debieran ver cómo aquí, en este pasaje, la palabra de Dios nos muestra que la primera misionera en llevar almas a Jesús no fue un varón, fue una mujer, sin estudios universitarios, sin discipulado alguno, sin haber ido al seminario, de manera sencilla, de manera clara, comunica a los demás lo poco que sabía de Jesús. Dos cosas habían llamado la atención del Señor Jesús: el conocimiento que tenía de ella y la profundidad de dicho conocimiento. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Las palabras de la samaritana recuerdan a las mismas del Señor Jesús cuando Andrés y Simón preguntaron a dónde vivía. Ya lo vimos en Juan 1:39, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús? Venid y ved. La samaritana está usando el mismo sistema. Las mismas palabras que Felipe también le dijo a Natanael en Juan capítulo 1, versículo 46, cuando preguntó si de Nazaret podía salir algo bueno. Le dijo, ven y ve. Sencillo, pero eficaz. Lógicamente, es una hipérbole. Cristo no le dijo todo lo que ella había hecho, pero sí lo suficiente como para que ella estuviese segura de que nada de su vida le era oculto. Llama la atención que fuera capaz de reconocer con normalidad incluso aquello que podía haber sido motivo de vergüenza para ella. Pero lo reconoció. Venid y ved, os mostraré a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Es posible que aún no estuviera totalmente segura, al menos no al 100%, pero había comenzado a admitir la posibilidad de que realmente Jesús fuera el Mesías, como él le había dicho. También es posible que aunque ella estuviese segura, no quisiera imponerle a sus paisanos su propia convicción. Lo presentó como una pregunta, invitando a esos hombres a responderla por sí mismos. Algo muy inteligente en esta mujer, sabiendo que la gente no respondería favorablemente a una afirmación religiosa viniendo de una mujer, especialmente de alguien con su reputación. Pero lo dijo, ¿no será este? O sea, al hacerlo en interrogación, estaba dándole la oportunidad de que ellos fueran los que juzgaran, los que decidieran. Así como Jesús había captado su atención, despertando su curiosidad, ella hizo lo mismo con la gente. Se limitó a hacer una sencilla invitación, venid y ved. Y sus conciudadanos decidieron investigar el asunto. Esto es importante porque nos enseña que algunas personas nunca dan testimonio de su fe por miedo a que le pregunten y no sepan responder. Cuando lo más sencillo es hacer lo que esta mujer samaritana hizo. Los invitó a ir a Jesús. Tú puedes invitar a alguien a conocer de Jesús y si te hacen algún tipo de pregunta que no sabes responder, dile ven y ve. Es posible que cualquier otro hermano o cualquier otra hermana, que el pastor pueda responderle las preguntas o rebatir sus argumentos en contra. Pero tú invita a la persona, dile ven y ve. Las palabras de aquella mujer provocaron una gran curiosidad en los hombres de aquella ciudad, de tal manera que los movió enseguida a seguirla hasta donde estaba Jesús. Con este sencillo modo de actuar, despertó la curiosidad y posiblemente la conciencia de sus paisanos. Es muy curioso que los discípulos del Señor, que lo conocían mejor que la samaritana, recién habían estado en la ciudad y regresaron trayendo solo panes, unos panes para comer. Mientras que la samaritana, que acababa de conocerlo,
fue a la ciudad y regresó con un montón de personas interesadas en Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia? Los discípulos del Señor, los que van a ser los apóstoles de Cristo, habían estado en la ciudad, no sabemos cuánto tiempo, pero allá fueron a comprar comida y regresaron, eso, trayendo solo comida. Y esta pobre mujer de mala reputación llegó a la ciudad y trajo un montón de gente a los pies de Jesús. Algunos creyentes se limitan a las cuestiones terrenales, mientras que otros se ocupan de las espirituales. ¿Cuál de ellos será más eficaz? Al menos para la extensión del reino de Dios. A mí me da la impresión de que en este caso concreto, en el caso de este pasaje, la samaritana fue mucho más eficaz que los propios apóstoles del Señor, o los que iban a ser apóstoles del Señor. En cada situación, pregúntate, ¿qué puedes hacer para dar a conocer al Señor a aquellos que no lo conocen? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. También los samaritanos querían ver al Mesías. Jesús llamaba la atención de todos. A continuación, veremos cómo Juan interrumpe su relato sobre la mujer y su campaña evangelística para referirse a la conversación que Jesús tenía. Mientras que ella iba y volvía, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Versículo 31. Entre tanto, en otras versiones dice, justo en ese momento, es decir, no antes, para no interrumpir la conversación con la mujer, ni después, para que los discípulos dejaran de presenciar a Cristo con la samaritana y las consecuencias que tendría para la extensión del evangelio en aquel lugar, sino mientras tanto, en ese momento. De modo que entre que la mujer se iba y daba testimonio a sus convecinos, a los samaritanos, que llegaban curiosos, Jesús quedó solo con sus discípulos que acababan de llegar de comprar comida. Y los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús es reconocido como rabí, es decir, como maestro. Incluso los escribas y los fariseos lo reconocían como maestro, como rabí. En Mateo 12:38 o en Juan 1:38 vemos cómo esto es así. Jesús era rabí, era maestro. Y le rogaban. Indica que se lo dijeron en más de una ocasión. El verbo está en aoristo, es decir, está en presente indicativo. Le estaban rogando una y otra vez que comiera. Los discípulos posiblemente seguían preocupados con las necesidades básicas de Jesús, es decir, con las cosas de la tierra. Es posible que su preocupación por la salud de su maestro fuera sincera. Yo creo que sí. O simplemente que ellos mismos tuviesen hambre y quisieran comer ya. Maestro, que es hora de comer, come. Pero el Señor aprovecha la oportunidad, como siempre, para transmitirles cuál era su prioridad. Y de esa manera, ayudarlos a ver más allá de lo terrenal. Desde luego no creo que se esperase la respuesta de Jesús. Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. No dudo que Jesús tendría tanta o más hambre que sus discípulos. Pero la conversación con la samaritana lo llevó a ignorar su propia necesidad y centrarse en la necesidad de esa mujer. Algunos comentan que la conversación con la samaritana había sido para Jesús tan satisfactoria como una buena comida. Jesús anhela hacer bien a las personas. Algo que alimenta el alma. Algo que aún sus discípulos todavía no habían experimentado. El gozo que produce el Espíritu de Dios cuando acercamos a alguien al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes lo habrán experimentado. Pero yo recuerdo que las primeras veces que yo acerqué a alguien al Evangelio, que los acerqué a la cruz de Cristo, a mí me produjo un gozo inefable. Cuando acercamos a alguien al Señor, es algo que satisface el alma, que es mejor que satisfacer incluso el cuerpo. Mejor que cualquier comida terrenal. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros,
¿Le habrá traído a alguien de comer? Bueno, esto era realmente improbable, ya que sabemos que estaba en terreno de Samaria. Y sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Qué samaritano le hubiese invitado a comer a un judío que menospreciaba a los samaritanos? ¿No? Así como la samaritana no entendió cuando Jesús le habló del agua de vida, tampoco los discípulos del Señor le entendieron cuando les habló de la comida espiritual. Y no podemos culparlo, posiblemente nosotros en su lugar estaríamos tanto o más perdidos que ellos. Estamos acostumbrados a interpretar las palabras de manera literal. Sin embargo, la palabra del Señor está llena de metáforas, de sinécdoques, de metonimias, de hipérboles y de otro montón de figuras literarias que debemos aprender a identificar correctamente para no caer en errores de interpretación, como suele hacer la mayoría de la gente. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Este debiera ser también nuestro objetivo en la vida, hacer la voluntad de Dios, la obra que nos ha encomendado. Más tarde, Jesús oraría diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, del 4 al 5. Qué bueno sería para nosotros que pudiésemos decir exactamente lo mismo. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque algunos aparentan mucho interés al principio, pero después van careciendo de perseverancia y como un globo se van desinflando. Al principio los vemos muy llenos de inquietud, queriendo comerse el mundo, y al poco tiempo parece que el mundo se los come a ellos. La voluntad de Dios es salvar a los pecadores. Esto es algo que está clarísimo en todas las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 3, 16 y 17, Marco capítulo 16, versículo 15, Primera de Timoteo 2, versículo 4, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, y un montón de pasajes más que sabemos en los que Jesús y en los que la palabra de Dios nos dice claramente que Dios quiere salvar a todo el mundo. Pero sabemos también por la misma palabra de Dios que no todo el mundo se va a salvar. Porque no todo el mundo quiere salvarse. Pero en esta obra, Cristo puso todo su empeño, todo su interés en querer salvar al mundo. Al decir estas cosas, Jesús no estaba hablando de comida física, sino aclara que su comida consiste en la obediencia al Padre, hasta llegar a dar su vida por todos nosotros. Con estas palabras está diciendo que esa era su necesidad, su mayor necesidad. Dar su vida por ti era su comida. Dar su vida por mí era su comida. Porque la comida es eso precisamente, una necesidad que si no satisfacemos, morimos. Necesitamos comer. Pero para Cristo su comida era salvar almas. Y esto nos recuerda la tentación en el desierto cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdan en Mateo 4:4? O cuando María le preguntó en Lucas capítulo 2, del 48 al 49, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Y él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay una comida terrenal y hay una comida espiritual. Como hay negocios o asuntos terrenales, y hay otros que son espirituales. Necesitamos entender las palabras del Señor si queremos avanzar en nuestra fe. No quedarnos solo con lo terrenal,
sino profundizar hasta llegar a lo espiritual. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Sin la cual no puedes vivir. ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Solo lo terrenal? La prioridad número uno para Jesús era obedecer la voluntad divina de su Padre, el Padre que lo envió. Acabar su obra, esa era su prioridad. Y en eso se centró a lo largo de toda su vida. Y la acabó. En Juan 19:30 lo confirmó cuando pronunció en la cruz, justo antes de morir, teleo. Es decir, ese término, teleo, significa consumado es. Padre, terminé la obra que me diste que hiciese. Nosotros también necesitamos una comida espiritual. Necesitamos la oración, necesitamos la adoración, necesitamos el estudio de la palabra de Dios, necesitamos dar testimonio de nuestra fe a otras personas, necesitamos ser obedientes a Dios. Esa era la comida que satisfacía el alma de Jesús y debe ser también nuestra comida espiritual. Alimentémonos, pues, alimentemos nuestra alma de obediencia. Alimentemos nuestro espíritu de la adoración, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, hagamos una cosa. Oremos al Señor. Pidámosle a Dios que Él nos ayude para que podamos entender su palabra. Los apóstoles o los preapóstoles todavía no eran apóstoles, pero iban a serlo. Los discípulos del Señor estaban viendo en Él una necesidad física, pero Jesús estaba viendo la necesidad espiritual. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener una visión espiritual de las cosas, a poner en orden las prioridades de nuestra vida, nuestros valores. Mire, algún día les explicaré esto, pero existen los principios y existen los valores. Los principios son inamovibles. Los principios deben ser siempre, al menos para un cristiano, los principios bíblicos. Es decir, lo que Dios dice. Esos son nuestros principios. La palabra de Dios para nosotros es la base de nuestra fe. Eso es un principio. Y eso es inmutable. Si lo cambia, ya tu fe no es la fe cristiana. Los valores es otra cosa. Los valores es el valor que tú le das a las cosas o a las personas. Tenemos que poner en orden nuestros valores. Los principios son inamovibles, como digo, pero tenemos que poner en orden nuestros valores, nuestras prioridades. Muchas veces escucho con tristeza a pastores que enseñan desde los púlpitos diciendo, primero Dios, después la iglesia, después la familia, o primero Dios, después la familia, después la iglesia. Y no entienden que no se trata de eso. No se trata de eso. No tenemos que escoger entre una cosa y otra. Como dice la palabra de Dios, hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Y lo que hay que ser sabios, entendidos en los tiempos. Cuando es tiempo de dedicarle a Dios, cuando es tiempo de dedicar a la familia, cuando es tiempo de dedicar a la iglesia. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es aquello a lo que ahora, en este momento, yo le tengo que dar más valor? Oremos para que Dios nos ayude a entender todas estas cosas, para que nuestra visión, que es natural, que es una visión, permítanme la expresión, terrenal, por no decir carnal, ¿verdad? Se convierta en una visión más pura, en una visión más espiritual. Pidámosle a Dios que nos ayude a entenderlo, porque solo es por medio de la luz de la palabra de Dios que podemos llegar a entender lo espiritual. Estamos estudiando el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, que es el evangelio más espiritual de los cuatro. Pidámosle a Dios que nos ayude a entenderlo.
alguien que me gustaría que dos personas, de forma breve, pero oren pidiendo por esto. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender cuál es nuestra comida, cuál es nuestra necesidad. Ayúdanos a ser espirituales. Alguien que quiera orar, por favor. Dos personas, las que sean, pero oremos brevemente. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, a ponerlo por obra, Señor, para llegar a tener salvación, Señor, para nuestra propia vida. Usted nos da tanta palabra maravillosa para poder ponerlo por obra y así salvarnos, Señor, en este mundo, Señor, en esta tierra, que hay muchas tentaciones, muchas. Entonces, Señor, te pido, Señor, ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra y a entender cada día, Señor. Danos sabiduría, Señor, a todos, mi Señor. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, que tú nos ayudes, Señor, cada día, Padre, a ser obedientes y a tratar, Señor, de compartir todo lo que sabemos de ti, Señor, que cada día tú nos haces milagros infinitos, bendito Dios, suficiente con la vida que tú nos das cada día, Señor, que nos sacas de todo apuro, Señor, de todo problema, Señor. Ayúdanos para dar testimonio vivo, Señor, a las otras personas, Señor, dando testimonio, profetizando de ti, haciéndole ver, Señor, los milagros que tú cada día haces en nuestras vidas, Señor. Pero danos tú, Señor, esa fortaleza, ese entendimiento, esa sabiduría que necesitamos de ti, Señor, para profetizar siempre lo tuyo, Señor, y que todos te puedan conocer en el debido tiempo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Soy esta samaritana. Nos enseña que no es necesario saber muchas cosas para llevar a la gente a los pies de Jesús. Como decía, ella no había hecho ningún discipulado, apenas si había hablado un ratito con Jesús, pero llevó un montón de gente a los pies de Jesús. Y muchos de ustedes han oído muchos sermones, han leído mucho la Biblia, conocen mucho más que la samaritana y no acercan nadie a Jesús. Propónganse orar. Señor, ayúdame a acercar a alguien a ti. Oren por eso. Propónganselo de corazón. Señor, dame la sabiduría, la inteligencia de poder decirle a alguien, ven y ve, acércalo. Acerquen a Jesús a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Acérquenlos a Jesús. Es algo maravilloso. Y no hace falta ser teólogos para hacer eso. Amén. Vaya, Padre del cielo, gracias por esta oportunidad hermosa de poder meditar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén.